coronavirus termina en un paro respiratorio, un paro cardíaco? Bueno, la realidad es que la infección, como ya conocemos Mm, por COVID-19 o por coronavirus, el principal foco de acción mm, es generalmente el pulmón, pero tiene daños colaterales, hasta inclusive daños fijos en el corazón. Con esto quiero decir que hay dos vías de acción por las cuales se afecta el sistema cardiovascular en la infección por coronavirus. Una es la infección directa y otra es un camino mm, silencioso y muy traicionero, producto de ese proceso de gran inflamación que mm. produce la infección por COVID, en donde hay daño endotelial, inflamación, injuria endotelial y esto hasta microtrombos, trastornos de la Mm. coagulación que pueden traer este tipo de consecuencias. Ahora, es algo que está ya definido eso, ¿no? O sea, es algo que realmente no es que pasó una vez, dos veces, o sea, es un camino que ya está definido y corroborado. Es decir, el COVID, este virus, tiene un ataque al corazón en algún punto. Antonio, mira, es algo muy llamativo. Hay muchas series que han estudiado Mm, esto y se establece que prácticamente el 30% de la población que tiene infección por COVID mm, tiene en algún punto algún tipo de afección cardiovascular. ¿Qué quiere decir esto? De cada 10 personas que tienen COVID, 3 pueden llegar a tener trastornos cardiovasculares. La realidad es que el desarrollo o el desenlace con estas características Mm. tan tristes mm. y tan súbitas no es la más frecuente. Sí encontramos por ahí lo que denominamos long-term COVID, en el Sí. COVID ya pasado un tiempo Mm, de la infección, encontrar este tipo de mm. afecciones. ¿Y esto le puede ocurrir a cualquier paciente, doctor? Y de alguna manera, cuando ustedes ven el cuadro, ¿esto se puede evitar? Eh, qué excelente pregunta, Mm, porque la realidad A ver. esto nos hace reflexionar sobre algo. mm, Eh, este bichito que nos infecta y está generando este gran dolor en todos nosotros, tiene un comportamiento que es completamente impredecible en cada uno de nosotros. Hablamos de estadísticas, hablamos de números, pero cuando toca a una persona, y este es el caso puntual, no hay estadísticas que valgan. Acá esto es todo. Y es un mensaje que tenemos que tener muy en cuenta, porque uno puede confundir que a veces teniendo factores cardiovasculares sí. predisponentes, que sin duda pueden aumentar la probabilidad de que esto ocurra, en estos casos puntuales donde no hay ninguna explicación, por lo menos yo no conozco la historia clínica del señor Mauro Viale y no podría hablar por él, pero sí les digo que no, hay veces que no se puede explicar. No es el primer caso donde ocurre esto así. Omar, y cuando uno observa la segunda ola, cuando ve la región, por ejemplo, ya sucede en Brasil que Mm. alarman por las internaciones de pacientes de menores de 45 años, uno tenía entendido al principio de la pandemia que atacaba más las personas mayores, después esto se empieza a correr, esta línea difusa, hoy tenemos que hablar de un riesgo importante a partir de qué edad, o ya es indistinto. Es excelente el mensaje ese. Ese mensaje refuerza el concepto que tratamos de dar día a día, en donde decimos que todos nos tenemos que cuidar. Porque como vos acabas de decir, en muchas oportunidades, por tener menor edad, Mm. creemos que esto no nos puede afectar en lo más mínimo y vemos que todos, absolutamente todos, somos vulnerables. Creo que algo que impacta y pega muy duro que un gran comunicador como fue Mauro Viale, y parte de cada uno de Mm. nosotros hoy nos está mandando un mensaje que es muy, pero muy Mm. trascendente. Sí. No dejemos y no bajemos la guardia considerando aún que seamos los más saludables, que hagamos mucho deporte. El comportamiento de nuestro organismo ante la presencia de este germen es sumamente Lo que importante, pasa, Omar, sumamente importante. es que es casi, siempre fue medio inentendible, ahora es mucho más inentendible. Y el caso de Mauro, que insisto, nosotros hasta ayer los mensajes que teníamos Mm. era que mejoraba. De golpe nos enteramos que murió. El viernes nos enteramos, vino a hacer el programa, se fue y a la noche, el día siguiente se hizo pólido. Es decir, nunca vimos una cosa tan brutal en 48 horas. En realidad, lo que nosotros tenemos que entender es lo siguiente. Desde que tenemos la carga viral en el Mm, organismo hasta que se produce el proceso inflamatorio, hay hay muchos sucesos y procesos que mm, ocurren Mm. sin que por ahí tengamos nosotros conocimiento.
Y por ejemplo, esto que yo les comenté anteriormente, estos trastornos de la coagulación, pueden desarrollarse en forma súbita. Ustedes habrán escuchado hablar de la trombosis venosa profunda, del tromboembolismo de pulmón, que generan este tipo de casos. Al igual que, por ejemplo, ¿Qué es una al igual que, por trombosis? ejemplo, Fácil de entender. fácil de entender, una trombosis es la formación de un coágulo, tal como si fuera una cascarita de sangre dentro del torrente sanguíneo que migra brutalmente a una velocidad inesperada e impacta en el árbol arterial pulmonar y genera un infarto pulmonar masivo y con ello falla cardíaca inmediata, ¿no? Y cuando se habla de la trombosis y se discutió por el tema de una de las vacunas, la AstraZeneca, ¿es para tomar en consideración en el proceso de vacunación o es un capítulo muy menor en todo esto? Yo creo que en un contexto de tanta angustia, de tanto miedo, y esto es un sacudón fuerte, me echar acá la palabra vacuna con esta desgracia tan infortuita es dificultoso. Bien. No Bien. podemos, porque el mensaje puede estar de alguna manera mal interpretado. Las vacunas tienen una seguridad importante y salvan las vidas de la gran mayoría de las personas. Pero, doctor, yo le hago una pregunta, porque Mauro se había vacunado el jueves. ¿Cómo se hace para distinguir un efecto secundario de la vacuna del propio virus en sí? Claramente el efecto de la vacuna jamás genera un cuadro de infección ni de viremia tan importante. Lo que hace la vacuna es potenciar la presencia de anticuerpos justamente para defendernos. Jamás hace este tipo de cuadro. O si lo hace con una frecuencia extremadamente baja. Tampoco hay que considerar algo. Es muy poco el tiempo desde la vacunación, por lo que yo tengo entendido, hasta la manifestación de los síntomas. Y me sigue pareciendo, para mí obviamente inentendible, no sé para los médicos, pero ¿por qué un organismo que había mostrado una mejoría termina colapsando en 24 horas o en menos? Y eso, Antonio, es lo que nos sorprende a todos. Y es lo que por eso es que le tenemos tanto respeto y estamos tan encima. Porque cuando en algún momento le bajamos la guardia es cuando nos pega el puñetazo en lo que pasa en la mandíbula. O sea, tampoco sé qué es bajar la guardia, porque entonces deberíamos vivir todos adentro de una campana, digo, es imposible. No, sin llegar a... Porque, de hecho, Mauro Vial era una persona que cuidaba todo. Yo lo digo siempre, te transmitía hasta pánico de la enfermedad, con lo cual se recontra cuidaba. Sí, lo sé. Sé que era eufórico en el mensaje del cuidado y de la prevención y de esto de estimular al cuidado, que era la mejor vacuna que podíamos llegar a tener.